Este domingo se constituyó formalmente la Convención Constitucional, la cual no estuvo exenta de problemas, con represión a cuestas y mucha tensión se instaló finalmente en la presidencia a Elisa Loncón, mujer y mapuche, lo que representa un paso importante, al menos desde lo simbólico, el que en este escenario de disputas y transformaciones sean justamente representantes de este pueblo originario los que dirijan un proceso tan relevante que tiene como objetivo, entre otros tantos, nada más ni nada menos que reconfigurar un nuevo Estado, que para muchos debe ser plurinacional. La importancia de esta aspiración transformadora es que cuenta con el apoyo ciudadano. Basta recordar que las movilizaciones gigantescas en todo el país que le siguieron al 18 de octubre se destacaron porque miles enarbolaban la bandera mapuche como expresión de reconocimiento, admiración y solidaridad. Quizás también se expresaba un sentimiento de culpa por el daño provocado a los pueblos originarios, en especial al mapuche, que aún no ha sido remediado. Si las mayorías celebraron que la presidencia quedara en manos de una mujer mapuche, la derecha no escondió su ira. Representante de la oligarquía chilena minoritaria, se resiste a aceptar que el país avanza a transformaciones estructurales. No es una característica exclusiva de la derecha criolla. En todas partes del mundo, que a lo largo de la historia, los sectores conservadores se han opuesto a los cambios, pero en todas partes, con mayores o menores costos, los cambios y transformaciones estructurales han terminado produciéndose. Si a lo largo de la historia hubiesen triunfado las ideas de estas minorías anacrónicas, aún permaneceríamos anclados en la esclavitud. Por ello es relevante lo que estamos viviendo desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Seguimos siendo el foco donde la política internacional coloca su atención. Por tanto, no podemos farrearnos esta oportunidad única en nuestra historia de configurar un nuevo país que deje atrás tantas desigualdades y tantas injusticias. El mes de julio será recordado, sin duda, como una fecha histórica inolvidable para nuestro país. Y en esa línea de reconocimiento a Elisa Loncón, no olvidamos otros nombres de mujeres que, por cierto, no han tenido el privilegio del reconocimiento que se merecen. Al contrario, han sufrido la más despreciable represión del Estado patriarcal, algunas directas, otras indirectamente. Carmen Gloria Quintana, que un 2 de julio de 1986 fuera rociada con benzina y quemada a los ojos de una patrulla del ejército en plena dictadura, constituye un símbolo de la lucha que el pueblo libró contra la tiranía. Fabiola Campillay, que el 26 de noviembre, mientras se dirigía a su trabajo en medio de la revuelta, fuera objeto de una agresión brutal por carabineros, cegándola para siempre y provocándole un daño irreparable. Y este martes 6 de julio partió Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara, quien debió cargar durante toda su vida el dolor de haberlos perdido luego de ser asesinados por una patrulla policial bajo la tiranía. Para Carmen Gloria Quintana, Fabiola Campillay y Luisa Toledo, nuestros reconocimientos por el valor de soportar sobre sus hombros las consecuencias de la represión. Chile está esperanzado. El pueblo que ha puesto su vida, sus energías en corregir las desigualdades y acabar con la injusticia social, está ilusionado. No son 30 pesos, sino 30 años, rezaba el cántico, en alusión al pavonamiento y crítica a los gobiernos de la concertación. Sin embargo, son muchos y muchas que llevan más de 30 años. Son 48 años peleando por derechos, desde el inicio, desde el mismo día en que se sepultó la democracia por el sangriento golpe militar. Hubo hombres, mujeres que se alzaron contra esta ignominia. Cientos de comités de resistencias, de organizaciones barriales, comunales, sindicales, jugaron en la medida de sus fuerzas y posibilidades una lucha de resistencia contra el sistema y hoy, después de tantos años, hay esperanzas. Por ello, la tarea es enorme de los convencionales constituyentes y su tarea es no defraudar, comportarse de acuerdo a las exigencias del momento histórico, apurar el tranco para producir los cambios. Chile no puede esperar más. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes a las 16 horas en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en la 102.5 FM en debate social, a través también de nuestra señal @canal.social, bajo la dirección de Ana Mugasaen y de mi compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola
todos quienes nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en este espacio creado para hablar temas contingentes de gran interés de Chile. Y bueno, hacía mención de tres grandes mujeres, tres mujeres que marcarán sin duda la historia. Así es. Un abrazo al cielo por la pérdida de Luisa Toledo, una mujer admirable que en su dolor sacó fuerzas para dar esta batalla por décadas en busca de no solo de sus hijos, sino de justicia social también para Chile. Una madre que se hizo revolucionaria después de perder a sus hijos. Claro. Como el cuento de Gorky. Así. Y bueno, seguimos en este proceso que se inició el domingo con esta tremenda alegría de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional y que también para algarabía de muchos va a ser quien va a presidir este proceso de aquí en adelante, Luis, pero también ha sido, cabe mencionar un paréntesis, ataque de mucha de esta manera añeja de hacer política. Y bueno, aquellos que decían que doña Juanita iba a estar en la Constitución, pues estuvo doña Elisa Loncón en la Constitución, llegó para quedarse y para quedarse con el puesto más importante. Así es, bueno, la presión, represión, el desdén con el que van a ser tratados muchos de los actuales constituyentes es la expresión más clara de que nuestro país es un país tremendamente segregador, un país donde la derecha, yo diría, anacrónica, es una derecha que se resiste a los cambios y afortunadamente hay mucha esperanza y creo que en ese sentido tenemos que seguir presionando, la ciudadanía tiene que convertirse en un protagonista activo y tenemos que exigirle a los constituyentes que estén a la altura, que trabajen más, hay que trabajar más, hay que estar a la altura de las circunstancias. Muchos chilenos y chilenas estarían dichosos de poder trabajar incluso ad honorem, como era la vieja política, la política que surgió en la Atenas del siglo de oro, el siglo de Pericles. Pues bien, la política requiere de ética y ese comportamiento es el que debemos exigirle a todos los convencionales constituyentes, partiendo por definir la próxima semana una jornada laboral que esté acorde con los nuevos tiempos. No pueden estar trabajando 3 días a la semana. O sea, es ilógico que trabajen tan pocos días cuando el sector salud, que ha sido la primera línea de toda esta crisis sanitaria, tiene horarios sin control y fuera de la norma laboral. Hay personas del sector salud que trabajan hasta 40 horas seguidas sin descanso, 3 o 4 días. Esa es la derecha la que coloca esos ritmos de forma tal, ir desacreditando, pero tenemos confianza en que esto será revertido. Sí, nosotros mismos en el sector comercio nos admiramos cuando el presidente dice que no puede levantar el toque de queda para evitar reuniones masivas y fiestas, pero sin embargo los malls y donde hay espacios cerrados con mucha aglomeración de gente. Y hablaste de ética y quiero anexarlo porque renunció la presidenta del Colegio de Médicos la presidenta de los médicos de Clínica Las Condes respecto a este bullado tema de la tercera vacunación del presidente de esta empresa. Y ella decía, Viviana Herkovitz, que anunciaba su decisión y criticaba la inoculación no autorizada. Pero eso no es todo, es que muchos profesionales de la salud perdieron su trabajo porque fueron involucrados indirectamente en esta decisión vergonzosa de la Clínica Las Condes, y ella decía que traspasaron todos los límites éticos de la salud y por eso ella estaba consternada y avergonzada y presentaba su renuncia. Sí, bueno, esta es ya la expresión concreta que se repite una y otra vez de los grandes empresarios de este país, que no tienen absolutamente ninguna coherencia. Es un empresariado absolutamente carente de ética y los casos son innumerables. Bueno, esta es una más de las actitudes de la prepotencia, la sinvergüenzura, el abuso, que se ha develado tantas veces, Miriam. Sería largo y aburrido explicarle a nuestros auditores cuántos mejor plantearlo al revés. ¿Hay algún empresario, un gran empresario, que pueda mostrar sus papeles absolutamente transparentes, con prácticas que estén absolutamente coherentes y no están reñidas con la convención, con las normas, etcétera? Así respecto de la vacunación, fuimos visitados por la tercera, cuarta cepa, ya perdí la cuenta, la Delta Plus, la Delta 2, y se ve que la vacunación efectivamente no disminuye los contagios en Chile, el COVID-19 avanza, y sin embargo se amplían estas libertades de la liberación de las medidas de cuarentena, entonces seguimos al ritmo del uso
de esta pandemia, del uso político de la pandemia para favorecer a un sector versus el otro, y esperamos, sinceramente, esperamos que los constituyentes elegidos se dediquen a trabajar efectivamente en lo que el pueblo los eligió. Y qué importante, como tú dices, ojalá honoren, aunque entendemos que necesitamos recursos para sobrevivir. Bueno, importante eso porque la política supone una condición axiológica, valórica, que es la ética. Y bueno, ya de los congresistas no podemos esperar más porque uno prende los canales en la mañana y están haciendo fila los diputados para estar en los matinales. Una vergüenza. Ganan una cantidad sideral de recursos los mejores pagados del mundo y están haciendo fila ahí en los matinales. Una vergüenza. Esta gente no tiene ningún pudor. Yo creo que el pudor es una categoría extraña, pero no les da vergüenza. Entonces, cifremos toda nuestra esperanza en el proceso constituyente, que fue un proceso abierto por las movilizaciones de nuestro pueblo. Apoyemos a los constituyentes, valoremos el esfuerzo que están haciendo y esperemos que se publique una buena constitución que permita restituir la democracia como todos aspiramos. Y a nuestros oyentes decirles que no normalicemos estas puestas de rostros en televisión con fines políticos, porque sabemos que un sector es el privilegiado. Nos vamos al corte comercial. A la vuelta tenemos un tremendo invitado, un amigo, una persona que nos va a hacer un análisis más profundo de lo que está viviendo hoy Chile. La canción para hoy es la del compañero Francisco Villa, Yo soy de esa generación. Así es, y esperamos y volvemos con Sergio Grestoso, historiador de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta como cada viernes en este espacio llamado Debate Social en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy nos acompaña un gran amigo, el profesor Sergio Grestoso, historiador con una larga trayectoria académica e investigativa. Integra el Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Algunas de sus publicaciones más importantes y recientes son Historia del comunismo en Chile, La era de Recabarren, Los anarquistas y el movimiento obrero, La alborada de la idea de Chile, La cuestión social en Chile, además muchas ideas y debates precursores, entre otros. Creador e impulsor de las escuelas constituyentes, propiciando la necesidad de un cambio constitucional que vale recalcar, hoy Chile está viviendo. Bienvenido, profesor Sergio, a este nuevo capítulo de Debate Social. Estamos junto a Luis Mesina. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Miriam y Luis. Muchas gracias por esta nueva invitación. Una pequeñísima precisión. Mi departamento es el Departamento de Ciencias Históricas, que está en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muy buena la aclaración. Bueno, quiero empezar con una pregunta, Sergio, más o menos de carácter personal. ¿Cómo vive un historiador cuya área de interés principal es la historia de los movimientos populares en Chile, fundamentalmente la cuestión social, como le dicen? Este proceso constituyente en el que estamos todos involucrados como sociedad es tremendamente relevante. ¿Cómo evalúas tú la primera semana de instalación de la convención convencional desde tu condición de historiador, pero también al mismo tiempo comprometido con la educación popular, con la lucha social? Ese es precisamente el punto, Luis, y tú anuncias ya un elemento de mi respuesta. Todo esto que viene ocurriendo en Chile, en realidad, todo lo que viene ocurriendo en el plano social y político desde que soy historiador, no lo vivo solo como historiador, lo vivo como ciudadano, como persona comprometida con los problemas de mi tiempo presente y de la sociedad en la cual vivo. Por lo tanto, me es prácticamente imposible disociar esta doble dimensión. Todos tenemos muchas identidades, ¿no es cierto? No nos reducimos a una identidad. Tú no eres solamente vocero del movimiento No Más AFP, tú eres muchas cosas en la vida, en el plano personal, en el plano social, en el plano político. Lo mismo ocurre con cualquier persona. Entonces, yo lo vivo en mi doble condición de historiador, naturalmente, que nunca dejo de serlo, por lo menos en los temas de mi área, pero también como una persona comprometida desde mucho antes de ser historiador, desde adolescente a lo menos, con las luchas sociales y políticas populares en Chile o en los lugares donde me ha tocado vivir, porque también, por ejemplo, durante mi exilio, una cantidad importante de años en Francia,
participé en numerosos movimientos que atañían a la sociedad francesa, o incluso en movimientos de solidaridad como el movimiento contra el apartheid en África Austral. Pero yendo al punto preciso, esta condición de ciudadano no me impide, o por lo menos trato de que no me impida, tener cierta lucidez respecto del análisis de los procesos sociales y políticos, los procesos históricos en definitiva, en curso, porque de eso se trata. Por muy comprometido que uno esté con una determinada causa, tiene que mantener esa lucidez, esa objetividad, ¿ya? Y lo pongo entre comillas, porque si uno se limitara a simplemente replicar de manera acrítica lo que determinados movimientos con los cuales uno se identifica hacen, dicen o piensan, no le estaría haciendo ningún servicio a esos movimientos. Me parece que el rol de los intelectuales críticos, orgánicos se decía en algún momento, ojalá pudiéramos serlo, es precisamente ser una suerte de conciencia crítica del movimiento para ayudarlo a superar sus limitaciones, ver cuestiones que sin una perspectiva histórica o de otra disciplina de las ciencias sociales y humanidades son más difíciles de percibir. Entrando de lleno en lo que tú señalas, esta primera semana cortita, porque fueron apenas 3 días, recordemos que el lunes la Convención Constitucional no pudo funcionar por las carencias ya conocidas y que son atribuibles exclusivamente a una responsabilidad gubernamental, y sumado el hecho de que hoy día no trabaja, tengo entendido, la Convención Constitucional, es decir, estamos refiriéndonos a apenas 3 días, y 3 días un tanto accidentados, es una semana que creo va a ser atípica respecto del desarrollo futuro de la Convención Constitucional. Son los primeros tanteos de instalación, elección de mesa directiva, una declaración dirigida a los poderes constituidos, que tiene que ver fundamentalmente con los presos de la revuelta, los presos mapuche, los atropellos a los derechos humanos y temas cercanos, y la designación, o por lo menos la intención de designar 4 comisiones, además de la ampliación de la mesa directiva. O sea, estamos aún en un terreno previo a la entrada en funciones precisa o específica respecto de lo que tiene que ser el gran tema de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, que es la redacción de una nueva Constitución. Con todo, a pesar de que estas son las escaramuzas preliminares, ya se pueden observar ciertas tendencias, ciertos alineamientos en la Convención sobre los cuales conviene poner atención y analizarlos. Sergio, referente a lo que tú ya hacías mención de esta semana reducida de la Convención Constituyente o Constitucional, brevemente necesitamos tu precisión en 3 aspectos. Primero, ¿estas obstrucciones que hubieron son directamente negligencia o obstrucciones del gobierno para entorpecer el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos del funcionamiento de la Constitución? Ese es uno. El otro, ¿qué opinas de la designación de Catalina Parot? Y tercero es la decisión de ampliar la mesa directiva a 9 integrantes. ¿Te parece eso correcto? ¿Tendrá cabida la derecha entonces en esos 9 integrantes? Mira, respecto de las tremendas carencias técnicas y materiales de la Convención, sobre todo en su primer día de instalación, es por lo menos sospechoso. Se han dedicado una cantidad gigantesca de recursos a otros aspectos relacionados con el funcionamiento de este organismo, como seguridad, por ejemplo, como ceremonia
inaugural, creo que fueron 400 millones de pesos por instalar una carpa, trasladar a los convencionales, poner algunos equipos de transmisión televisiva o telemática, además algún refrigerio. Es decir, hay una contradicción muy grande, fuera de que puedan existir negocios espurios en estas asignaciones directas, muchas veces sin licitaciones, ¿no es cierto? Ya sabemos que siempre están los parientes, los amigos de, algo que lo hemos contratado durante todo el transcurso de este gobierno. Pero bueno, aparte de eso, mira, hay un dicho italiano que dice, si non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, le viene bien, le calza bien, ¿ya? No podemos afirmar con certeza absoluta de que esto fue programado, de que fue una actitud de boicot de parte del gobierno de Piñera, pero si no lo fue, ¿ya?, las tremendas negligencias apuntan o coinciden con el mismo objetivo, que es dificultar el funcionamiento de la convención y además mandar señales desde el Ejecutivo, desde uno de los poderes constituidos del Estado, al que se supone es o debería ser la expresión del poder constituyente, en el sentido de que el poder sigue estando en manos de los poderes constituidos, en particular del Ejecutivo, y que la Convención tiene límites muy estrechos, que no son solamente los que le puso la reforma constitucional de diciembre de 2019, sino además los obstáculos que desde los poderes constituidos, porque no es solamente a futuro el Ejecutivo con el cual va a tener que lidiar la Convención Constitucional si esta tiene perspectivas efectivas de transformación, sino también de otros poderes constituidos como pueden ser la justicia, la Corte Suprema, el Parlamento e incluso de otro órgano del Estado que no es un poder constituido formal, pero que sí lo es de facto, como es el caso del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si non è vero, è ben trovato. Respecto de la señora Parot, bueno, yo no tengo mucho que agregar al respecto, ¿no?, de lo que ya está dicho en la prensa, en las redes sociales. Esto parece como una especie de premio de consuelo por haber perdido la elección a gobernador de la región metropolitana. Creo que esta señora ha perdido todas las elecciones en las que se ha presentado, que son como 3 a lo menos, y ha tenido solamente puestos designados por el Ejecutivo. Yo creo que ni vale la pena analizarlo demasiado, ¿ya? Es una de las tantas manifestaciones más de beligerancia de parte del Ejecutivo respecto de la Convención Constitucional. Es decir, Piñera va a ser genio y figura hasta la sepultura y no cabe esperar de él hasta el último día en que esté en el gobierno, sino actitudes como esta. Y ya son tan numerosas que hemos perdido la cuenta. Y respecto finalmente de ampliar la mesa directiva, escuché las explicaciones que dio el vicepresidente de la Convención Constitucional y me parecen atendibles, es decir, hay una serie de tareas que evidentemente no pueden ser realizadas por 2 personas, tareas, me refiero a de dirección, de coordinación, pero no tengo un juicio más detallado que este porque yo lo observo desde afuera, son las noticias que veo en la televisión, escucho en la radio, en las redes sociales, no estoy dentro de la convención como para poder aquilatar todas esas tareas, pero me imagino que sí son muy numerosas y complicadas, sobre todo en la fase de instalación. No, efectivamente, mi pregunta iba si en esa ampliación de la mesa tenía cabida la derecha o no. Y la otra cosa es, ¿cuál es tu opinión, así cortito, de que la Asamblea trabaje 3 días nomás? Si tenemos 9 meses y el tiempo avanza y la mayoría de los chilenos trabajamos 6 días, 5 días. Respecto a la cantidad de días trabajados, yo no sé cuál fue el argumento que se dio para que no trabajaran hoy día, el viernes. ¿Ustedes lo saben? No.
Oye, Sergio, Perdón, espérate. Y respecto de la participación de la derecha representa un sector ínfimo dentro de la derecha tradicional, me refiero. Seguramente se van a ir descubriendo cartas tapadas que se van a aliar coyunturalmente respecto de temas precisos con la derecha y que van a converger con ella. Por eso es que, repito, lo he dicho hasta el cansancio, a riesgo de ser majadero y pesado, no hay que sacar cuentas tan alegres respecto de que la derecha no obtuvo el tercio, porque las fuerzas conservadoras en el seno de la Convención Constitucional no se reducen a la derecha clásica. Yo creo que la Convención Constitucional, los sectores de la Convención Constitucional, la derecha en particular, siguen prisioneros de la lógica binominal. Es decir, que un tercio equivale a 2 tercios y que por ende una minoría tiene derecho a bloquear, ¿ya? La derecha tradicional impuso su veto durante casi 30 años y lo impuso sistemáticamente siendo una minoría social y política que hoy por hoy es aún más minoritaria que antes. De manera tal de que la derecha que patalee lo que quiera. Ellos están a la defensiva. Aquí el problema ya casi no es la derecha tradicional, sino las divisiones y la posible falta de unidad en el seno de la Convención Constitucional de todos aquellos sectores que proclaman, vamos a verlos en la práctica, un celo reformista profundo. Sergio, sí, bueno. Bueno, la derecha tiene cerca de 1/5 del total de los representantes, un poquito más de 1/5, y es probable que en esta ampliación de la mesa vaya a exigir representación, que desde el punto de vista de la participación o expresión democrática le correspondería un cupo ahí, ¿no? Si se amplió un número tan grande de constituyentes. Pero yo quiero llevarte a otro tema, un tema más bien vinculado. Perdón, Luis, una precisión. Yo no digo que estoy en contra, eso lo tienen que apreciar los convencionales. Yo no estoy en el juego ahí de la convención, por lo tanto, me es indiferente si tienen un representante en la mesa, porque no podrían tener más en cuanto a lo que son ellos, ¿ya? Un representante de 9 es más que el 20%. Claro. Bueno, un tema que debiera abordar la convención constituyente es el ordenamiento político del próximo periodo, a lo menos referirse a él. Porque el gran problema político que la ciudadanía va a empezar a observar y va a empezar a encontrarle un sinsentido, es a este proceso de lo nuevo que va a surgir, que es la nueva constitución. Cuando lleguemos a noviembre, esta constitución ya va a llevar 5 meses de funcionamiento. Pero en noviembre se van a elegir nuevas autoridades sobre la base de una constitución que está empezando a fenecer, poco a poco. Entonces, nos vamos a enfrentar a diversas elecciones, entre ellas las presidenciales, las de senaturías, diputaciones, cores. Alejandro Guillet planteó ayer la necesidad de plantear una modificación constitucional para que el próximo periodo sea por 2 años. Nosotros hace algún tiempo atrás, cuando digo nosotros, parte del movimiento social, planteamos que lo que correspondería aquí es efectivamente transitar hacia un gobierno de transición, autoridades de transición. Que en noviembre, si hay elecciones, estas elecciones sean por 12 meses, 15 meses, de forma tal que cuando la nueva constitución sea sometida a referéndum a la ciudadanía, con posterioridad a ella se convoque a la elección de toda la autoridad sobre la base de esa nueva organización. Porque se haría la paradoja que eligiéramos senadores por un periodo de 8 años en circunstancias que a lo mejor, y por lo que se ha escuchado, la gran mayoría está por un Congreso unicameral. Entonces, ¿cómo, desde tu visión, de tu experiencia con otros procesos constituyentes que has analizado, cuál te parece a ti debiera ser lo más razonable? De hecho, una modificación constitucional se podría hacer en el marco de la actual Constitución para permitir una elección de autoridades
transitorias. ¿Qué opinión te merece eso y cómo crees que debiera resolverse este tema? Lo que tú dices y lo que planteó el senador Guillé es una posibilidad factible, sin lugar a dudas. Elegir autoridades por un plazo reducido de tiempo. Es decir, algo apenas superior a lo que le falta a la Convención Constitucional para proponerle una nueva constitución a la ciudadanía. Esa es una posibilidad. Y la otra es que, como la Convención Constitucional se supone es la expresión del poder constituyente originario, está habilitada para hacer y deshacer las instituciones del Estado como mejor le parezca, a condición evidentemente de que esto sea aprobado finalmente por la ciudadanía. ¿Ya? Pues bien, da lo mismo si los senadores van a ser elegidos por 8 años, si es que en la nueva Carta Magna no existe el Senado. Del momento en que se aprueba la nueva Constitución, si es que viene un parlamento unicameral, esos senadores cesan inmediatamente sus funciones. Y habrá que ver lo que ocurre con los otros cargos que van a ser elegidos en noviembre, como diputados, cores y presidente de la República. Una nueva constitución puede tener disposiciones transitorias que se refieran específicamente a estos puntos, es decir, cuánto tiempo va a durar el nuevo presidente o presidenta de la República elegido en noviembre o en la segunda vuelta un tiempo más tarde, ¿no es cierto? Son soluciones técnico-políticas que están ahí abiertas. Pienso que no hay que negarse a ninguna. Dependerá mucho de la evolución de los acontecimientos, porque no es indiferente quién salga elegido a la presidencia de la República, ¿no es cierto? No es lo mismo tener a un sucesor del actual gobierno, toco madera, que no vaya a ocurrir eso, que tener a alguien de la oposición o a tener a alguien de izquierda del actual variopinto conglomerado opositor en la presidencia de la República. Parto del supuesto que uno será más favorable que otro al proceso constituyente y a este tipo de reformas. No tengo una opinión formada, Luis y Miriam, respecto de qué sería lo más adecuado, pero sí, ambas vías son posibles. Sergio, te interrumpo. El problema es el siguiente, que si tu análisis es bastante correcto, pero tiene, yo diría, un pequeño detalle, un pequeño gran detalle, que si efectivamente la Constitución nueva, que podría, por ejemplo, dejar un capítulo de medidas transitorias, y dentro de esas medidas transitorias, por ejemplo, podría definir que dado que la nueva Constitución genera un órgano unicameral, entonces podría plantear esa Constitución que una vez que se vote, se sancione esa Constitución, en un plazo de 60, 90 días se elegirán todas las nuevas autoridades del país, incluida la presidencial. Lo puede plantear. ¿Cuál va a ser el gran obstáculo? El gran obstáculo es que para una decisión que sea aprobada en esa nueva Constitución, a priori, yo particularmente creo que ni siquiera se va a tener mayoría simple. Porque los partidos que tienen representación en el proceso constituyente, que van a haber elegido diputados en noviembre, no van a estar dispuestos a una medida transitoria que implique alterar sus intereses como partido en el ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? Por lo tanto, es imprescindible apelar a esta suerte de soberanía de forma tal que no quede en manos de los 155 constituyentes, sino que sea una gran demanda ciudadana de forma tal que previamente a eso esté estipulado que no va a haber autoridades que tengan perdurabilidad bajo la lógica de esta Constitución que se está acabando. ¿Me entiendes? Esa es un poco la sí, preocupación que hay. Porque hasta los constituyentes pueden terminar
encontrándole sentido para qué hacer el cambio, porque como dices tú, efectivamente la Constitución puede señalar que en un plazo de 90 días el presidente tiene que elegirse nuevamente. Sí, ese es un escenario posible, Luis, ¿ya? Por eso que no tengo una posición firme, segura al respecto. Lo que estamos conversando, por lo menos de mi parte, es casi una reflexión, o es una reflexión en voz alta. Pero hay otro elemento que tú no has considerado en tu análisis, y es que es altamente probable que en la elección parlamentaria, en las elecciones parlamentarias de noviembre, emerja un nuevo actor político, tal como emergió en la elección de constituyentes, la lista del pueblo. Ellos han dicho que van a presentar candidatos y no está excluido, dado los resultados que obtuvieron en las elecciones de convencionales, que logren una cantidad no despreciable de parlamentarios. Y eso genera un nuevo cuadro político en el nuevo Parlamento. Porque aquí tenemos dos vías que son las que hemos estado esbozando y explorando. Uno, la de las disposiciones transitorias en la futura Carta Constitucional, y otras son, tú la mencionaste, me parece, al comienzo de este diálogo, reformas constitucionales que van a tener una vigencia muy corta, evidentemente, a la actual Constitución, reformas constitucionales a la actual Carta Magna, realizadas por el nuevo Parlamento, donde esperamos la correlación de fuerzas pueda ser más favorable. Y hay algunos indicios que podrían fortalecer esta opción. Tengo entendido, por ejemplo, que el Partido Comunista, no sé si otras fuerzas también de izquierda, han planteado la necesidad de introducir reformas constitucionales, ahora ya, para facilitar la participación de independientes en las elecciones parlamentarias de noviembre, del mismo modo o de una manera parecida a la que se hizo respecto de las elecciones de convencionales constituyentes. ¿Te fijas? Hay un abanico de posibilidades que hay que tantear, sondear y en definitiva, definirse por alguna de ellas. Pero hoy por hoy, por lo menos desde mi estado de reflexión, no podría jugarme con cierta certeza por ninguna de ellas en particular. Tal vez dentro de algunas semanas o meses tenga el panorama o tengamos el panorama más claro. Bueno, estamos en debate social como cada viernes en una interesantísima conversación junto al profesor historiador Sergio Grestoso. Sergio, referente a lo mismo que estamos hablando, 105 constituyentes votaron aprobando la declaración por la liberación de los presos políticos de la revuelta, lo que mostró que sí se puede alcanzar los 2/3 en votaciones de gran importancia. ¿Qué lectura le das tú a eso? En primer lugar, hay que precisar el tono y el contenido de esta declaración. Esta es una petición a los poderes constituidos del Estado. La declaración utiliza esa fórmula. Es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y se enumera el petitorio a continuación. No es una exigencia, no viene acompañada, como hubiesen querido algunos, de medidas en caso de que estos poderes no satisfagan este petitorio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay una constituyente, María Rivera, me parece, de la lista del pueblo, pero que a su vez tiene militancia en el MIT, Movimiento Internacional de Trabajadores, que no votó a favor de la moción, de ninguna de las mociones, porque ella argumentaba precisamente de que no venía acompañada de ninguna medida en caso de que los poderes constituidos no satisfagan la petición. Ella sostenía, esa es su posición, que la Convención Constitucional tendría que haber planteado de que
Si en un plazo de 15 días los poderes constituidos no satisfacían estas demandas, tendría que la Convención Constitucional convocar a una huelga general, a una gran protesta nacional. ¿Ya? Entonces... ¿Tú crees que la convención, Sergio, eso quería preguntarte a propósito de tu experiencia para nuestros auditores, ¿hay ejemplos o tú crees la convención constitucional, no voy a decir si tiene capacidad o no, puede convocar, hay experiencias donde ha convocado la movilización social para pasar sobre el poder constituido? Más que la convención constitucional, ciertas fuerzas políticas que estaban presentes en la convención constitucional. Estoy pensando en el MAS boliviano. La constitución boliviana fue un parto largo, difícil, doloroso, con movilizaciones sociales, con enfrentamientos, con negociaciones también. ¿Ya? El gobierno de Evo Morales tuvo que negociar con ciertas regiones. Es decir, aquí los escenarios son muy variados, los escenarios posibles. No hay dos experiencias constitucionales o constituyentes que se parezcan mucho. ¿Ya? El punto es que si se lanzan propuestas maximalistas como esta que acabo de describir, lo que hay que preguntarse es si acaso existe la capacidad social y política para sostener una propuesta de ese tipo. Es decir, existe hoy una disposición a la movilización social como la que tuvimos en octubre, noviembre, diciembre de 2019. Porque estoy pensando en otras experiencias, Luis, y tú las conoces muy de cerca. La famosa huelga general, ¿de cuándo era? ¿El 30 de abril del presente año? Sí, no. Eso no fue una huelga general. No. Aquí hay un uso abusivo de los términos, ¿ya? En los movimientos sociales, en las izquierdas, se denomina a ciertas acciones o movimientos de una manera que no corresponde a la realidad muchas veces. Paro nacional fue o huelga general, fue la del 13 de noviembre o 12 de noviembre de 2019, que a su vez gatilló el famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución, ¿no es cierto? Pero lo de abril de este año no fue prácticamente nada, una jornada de protesta más. Entonces, nosotros no tenemos que el movimiento social, ¿ya? No tiene que emborracharse, autoemborracharse, autointoxicarse con términos, con convocatorias que parecen bonitos, que parecen muy justos o que lo serían, pero que no tienen sustentabilidad práctica, ¿ya? Yo no estoy afirmando que una medida de este tipo hoy día no la tenga. Mi pregunta es, a los líderes sociales y políticos, ¿tiene sustentabilidad un llamado de ese tipo? Porque hacer declaraciones frente a las cámaras o escribir un manifiesto no cuesta mucho. El punto es, ¿cuál es la base real de las acciones? Cualquiera que ellas pretendan realizarse, tienen, porque si no, lo único que pueden obtener como resultado este tipo de llamamientos son nuevas frustraciones y más desmovilización. Sí, mira, bueno, ese es un debate tremendamente interesante que dice relación con caracterizar el momento, caracterizar el grado de, yo diría, de capacidades que tiene el movimiento social, el movimiento sindical, qué centrales existen en el país, en qué nivel están de credibilidad con la ciudadanía, qué nivel de organización hay. Bueno, ese es un debate importante justamente para darle consistencia al llamado que se hace. Yo quiero llevarte a otro punto que me parece relevante también, tratando de ir configurando una suerte de proyección a partir de lo que uno cree puede ser el escenario. Mira, el expresidente de Uruguay, tú tienes que haberlo escuchado, José Mujica, señaló en una entrevista reciente que tiene miedo que la Convención Constitucional sea una bolsa de gatos, concreto planteó, aludiendo a los riesgos que puede conllevar la discusión eterna por todo, poniendo como ejemplo la situación que cruza Perú hoy. Y tú usaste una palabra relevante, que yo también en el debate constituyente anterior lo planteé muchas veces, el tema si tenemos aspiraciones maximalistas o minimalistas, cuáles son las aspiraciones que tienen que ver con la realidad también. Entonces,
¿Qué piensas de esta opinión de Mujica tú y de estos temores que manifiesta el propio Pepe Mujica respecto del proceso, cómo se ve para adelante? Porque Perú es un buen, tú nombraste Bolivia, que es interesantísimo, pero también está Perú, que ya llevamos no sé cuánto tiempo y todavía no sabemos quién es el presidente de Perú. ¿Qué opinas de eso, Sergio, en términos de perspectivas? Aunque tengo mucha distancia y una distancia crítica respecto de lo que fue el gobierno de Mujica y lo que son sus concepciones políticas de las últimas décadas, que no tienen prácticamente nada que ver con lo que era el Mujica joven, todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Creo que lo que él señala respecto de la Convención Constitucional chilena es muy acertado. Ese riesgo existe y lo que hemos visto en estos 3 primeros días de funcionamiento nos hacen pensar que más allá de las contradicciones normales, de las luchas, de los enfrentamientos que se van a dar en cualquier cuerpo político de este tipo, o en un parlamento también, hay un desorden excesivo en las fuerzas que propugnan, o por lo menos que proclaman, cambios profundos. Y más particularmente, ese desorden, no es por ser un fanático del orden, entiéndase, lo que hay que priorizar acá es la eficacia política, ¿ya? Son los resultados. Y ese, entre comillas, desorden se ve con más fuerza en los sectores que se plantearon más críticamente respecto del proceso constituyente y respecto de las fuerzas políticas tradicionales. Léase principalmente en el seno de los independientes de izquierda, que están representados principal, pero no exclusivamente, en la lista del pueblo, de alguna manera en la vocería de los pueblos. Porque si uno examina las votaciones, las contradicciones que hubo entre ellos, desde la elección de presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional, hasta lo que ocurrió ayer en las votaciones para sacar esta declaración, va a encontrarse con que hay una heterogeneidad que a veces excede lo saludable. No están alineados respecto de cuestiones mínimas. Y hay temas que aún no han sido sometidos a votación, pero que son cruciales, como el famoso quórum de los 2/3, en los cuales, por desgracia, podemos constatar, en particular en la lista del pueblo, que no hay un rechazo categórico a este quórum sin plebiscito intermedio, porque siempre voy a recalcar, el quórum de los 2/3 no es nocivo en sí, pero sí lo es, y profundamente, si no viene acompañado de un plebiscito intermedio. Pues bien, tanto convencionales del Frente Amplio como algunos de la lista del pueblo han manifestado que no tienen problemas con este quórum de 2/3, tal como ha sido planteado en el acuerdo del 15 de noviembre y en la reforma constitucional de diciembre del 2019. Y eso sí es altamente preocupante. Ahí sí que tienen que ordenar sus filas y ordenarlas a favor de una solución efectivamente democrática y no de sujeción sin más a las reglas fijadas por la reforma constitucional por el solo hecho de que el poder constituido del Parlamento se los hubiese impuesto. Eso es altamente preocupante. Sí, pero tú dijiste una frase, Sergio, que creo que vale la pena para nuestros auditores poder explicarla brevemente. Dices que el tema de los 2/3 en sí no es un problema para ti, no lo ves como un problema. Yo tampoco lo veo como un problema, pero sería bueno explicarlo por qué. ¿En qué medida los 2/3 son un problema y en qué medida no lo son? Si se dejan las cosas tal como están, es decir, al pie de la letra de la reforma constitucional de diciembre del 2019, es decir, que todos los acuerdos, incluso respecto del funcionamiento de la Convención Constitucional, tienen que ser aprobados por una mayoría superior a los 2/3, eso significa
que una vez más vamos a seguir dependiendo de la buena voluntad de las fuerzas conservadoras. Y digo bien, conservadoras y no de la derecha clásica que tiene el 20 y tanto % de los convencionales, porque bien sabemos, y ya hay algunas manifestaciones que apuntan en ese sentido, a esa base dura de 20 y tanto % de convencionales de la derecha tradicional, se van a sumar y se están sumando elementos vacilantes del centro, de la supuesta centro-izquierda, que están representados, entre otros, por estos convencionales de independientes no neutrales u otros que son una suerte de pantano, estoy tomando términos de la Revolución Francesa, es decir, un sector intermedio, vacilante, oscilante de la actual Convención Constitucional. Entonces, si esos 2/3 se mantienen sin plebiscito intermedio, van a ser un tremendo obstáculo para transformaciones de fondo. Pero si mantenemos los 2/3 o cualquier quórum supracalificado y le agregamos un plebiscito para que la ciudadanía y no los convencionales diriman todos aquellos puntos, todas aquellas propuestas que obtuvieron más del 50% más uno de los votos, o que obtuvieron el 50% más uno o más de los votos de convencionales, pero que no alcanzaron los 2/3, eso es otro escenario, porque ahí es el soberano, es la ciudadanía directamente quien dirime esos puntos. Imagina, y este es un punto que ustedes conocen muy bien, que el tema en discusión son los derechos sociales y más particularmente los derechos previsionales. Y que la propuesta de las fuerzas progresistas alcanza el 51, 52, 53, 55, 60%. ¿Ya? Pero no alcanza los 2/3. Si eso va a plebiscito, ¿tenemos alguna duda de que la propuesta progresista del sistema de seguridad social o de previsión social, tal como lo ha definido, por ejemplo, el movimiento No Más AFP, va a ganar ese plebiscito? Por mi parte no tengo la menor duda, va a arrasar. Y así sucesivamente con otros derechos sociales, al agua, o con otros temas que tengan que ver con esta perspectiva de cambios profundos. Por lo tanto, el problema es el quórum de los 2/3 sin plebiscito intermedio, porque si se trata de un quórum de 3/5, 2/3, de lo que sea, con plebiscito intermedio, eso en definitiva termina siendo un garante de la democracia y no un obstáculo para el ejercicio de la democracia, como es el actual quórum de 2/3, de acuerdo con lo que está establecido en la actual Constitución. Muy bien y claro, Sergio. Lamentablemente nos pilló el tiempo. Estaba interesante tus puntos de opiniones y a los auditores les decimos que hoy estuvimos con el profesor Sergio Grestoso, a quien agradecemos infinitamente su gran disponibilidad para este espacio. Muchas gracias, profesor. Luis. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Miriam y Luis, por esta importantísima tribuna que yo sé que es muy escuchada. Hasta pronto, espero, y que nos vaya muy bien. Así es. Chao.